Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 30, día 4. Resolvemos situaciones de contexto que involucran la probabilidad de un suceso. Segundo grado, resolvemos las situaciones o retos 1, 2 y 3. Situación 1. En una empresa de transporte interprovincial, viajan 25 hombres adultos, 5 niñas o niños y 15 mujeres adultas, respetando el lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional. Responde A. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una niña o un niño? Solución: espacio muestral, omega, es el total de pasajeros. De acuerdo a los datos del problema, 25 hombres adultos, 5 niñas o niños, 15 mujeres adultas, sumando 25 más 5, 30, más 15, 45. El total es 45 pasajeros. Entonces, el número de elementos de omega es igual a 45. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? Suceso A. Primer pasajero que salga no sea una mujer adulta. Entonces puede ser hombre adulto, niña o niño. Se tiene 25 hombres adultos, 5 niñas o niños. Sumando 25 más 5 nos da 30. El total es 30 pasajeros. El número de elementos de A es igual a 30. Recordamos la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A entre el número de elementos de omega. De otra manera, la probabilidad de que ocurra A es igual a los casos favorables a A entre los casos posibles. Reemplazando los datos que tenemos en la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra A, es decir, que el primer pasajero que salga no sea una mujer adulta, es igual al número de elementos de A, que es 30, entre el número de elementos de omega, que es 45. Simplificando, en el numerador dividimos 30 entre 15, nos da 2. En el denominador dividimos 45 entre 15, nos da 3. Se tiene 2/3. Dividiendo 2 entre 3, tenemos el decimal 0,6667. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 lugares a la derecha, se tiene 66,67%. La probabilidad de que ocurra A, es decir, de que el primer pasajero que salga no sea una mujer adulta, expresamos de 3 formas: en fracción 2/3, en decimal 0,6667, como probabilidad porcentual 66,67%. Se sugiere expresar la probabilidad como fracción 2/3, porque al llevar a decimal y a porcentaje se pierde información al aproximar. Leemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? Respuesta: la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea
Una mujer adulta es 2/3. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una niña o un niño? Suceso B. Primer pasajero que salga no sea una niña o un niño. Es decir, puede ser hombre adulto o puede ser mujer adulta. Tenemos 25 hombres adultos, 15 mujeres adultas. Sumamos 25 más 15 nos da 40. El total es 40 pasajeros. El número de elementos del conjunto B o suceso B es igual a 40. Reemplazando los datos en la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra B es igual al número de elementos de B, 40, entre el número de elementos de omega, 45. Simplificando, en el numerador, 40 entre 5 nos da 8. En el denominador, 45 entre 5 nos da 9. Se tiene 8 novenos. Dividimos 8 entre 9, se tiene 0,8889. Hemos aproximado. Multiplicando por 100%, la coma decimal avanza 2 cifras, se tiene 88,89%. Leemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una niña o un niño? Respuesta: la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea un niño o una niña es 8 novenos. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Situación 2. Una empresa de transportes distribuye entre sus 32 pasajeros mascarillas y protectores faciales obligatorios de acuerdo al protocolo sanitario. De ellos, 11 pasajeros requirieron mascarillas y 22 protectores faciales. 4 solicitaron ambos y el resto no requirió ninguno por contar con su propio equipo de protección. Si se elige al azar un pasajero en el bus, haya las siguientes probabilidades. A. Escogió mascarilla. B. Escogió protector facial. C. Escogió ambos. D. No escogió alguno. Solución. Trabajamos con el diagrama de Venn. De los datos del problema, 11 pasajeros requirieron mascarillas. Mascarillas, conjunto M igual a 11, y 22 protectores faciales. Protectores faciales, el conjunto P igual a 22. Interpretamos las regiones. Tenemos 3 regiones de color amarillo, anaranjado y rojo. El conjunto M está formado por las regiones de colores amarillo y anaranjado. El conjunto P está formado por las regiones de colores anaranjado y rojo. Interpretamos las regiones. La región de color amarillo significa solo mascarillas. La región de color rojo, solo protector facial. Y la región de color anaranjado, mascarillas y protector facial. De los datos del problema, 4 solicitaron ambos, es decir, mascarillas y protector facial. Ubicamos en la región de color anaranjado. 4. Completamos las demás regiones. La región de color anaranjado es 4. La región de color amarillo para llegar a 11 debe ser 7. 7 más 4, 11. Veamos en el conjunto P. La región de color anaranjado es 4. Para llegar a 22, la región de color rojo debe ser
22 menos 4, 18. De otra manera, 4 más 18 nos da 22. Requirieron mascarilla o protector facial, sumamos las tres regiones. 7 más 4, 11. Más 18, 29. El número de elementos del conjunto M, reunión P, es igual a 29, que son los pasajeros que requirieron mascarilla o protector facial. No requirieron ninguno. Como el total de pasajeros es 32, para saber cuántos no requirieron ninguno, porque tenían su propio equipo de protección, restamos 32 menos 29. 3 pasajeros no requirieron ningún equipo de protección. Definimos el espacio muestral. El espacio muestral omega es el total de pasajeros. El total de pasajeros es 32. El número de elementos de omega es igual a 32. Trabajamos con la pregunta A. Escogió mascarilla. Suceso A. Escogió mascarilla. Observamos en el gráfico, los que escogieron mascarilla en total son 11. El número de elementos del conjunto A o suceso A es igual a 11. Recordamos la regla de Laplace, reemplazamos los datos en la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A, que es 11, entre el número de elementos de omega, 32. Expresamos como decimal dividiendo 11 entre 32, nos da 0,3438. Multiplicamos por 100%, la coma avanza 2 cifras a la derecha, se tiene 34,38%. Respondemos la pregunta A. La probabilidad de que escogió mascarilla es 11/32. Pregunta B. Escogió protector facial. Suceso B. Escogió protector facial. Observamos en el diagrama de Venn, el conjunto P, protector facial, es 22. El número de elementos de B es igual a 22. Reemplazando los datos en la regla de Laplace se tiene: la probabilidad de que ocurra B es igual al número de elementos de B, 22, entre el número de elementos de omega, 32. Simplificando en el numerador, la mitad de 22, 11, en el denominador, la mitad de 32, 16. Se tiene 11 entre 16. Dividiendo, nos da 0,6875. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras, se tiene 68,75%. Respuesta: la probabilidad de que escogió el protector facial es 11/16. Pregunta C. Escogió ambos. Suceso C. Escogió ambos. En el gráfico observamos que 4 pasajeros escogen mascarilla y protector facial. El número de elementos de C es igual a 4. Reemplazando en la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra C es igual al número de elementos de C, que es 4, entre el número de elementos de omega, que es 32. Simplificando en el numerador, cuarta de 4 es 1, en el denominador, cuarta de 32, 8. Se tiene 1/8. Dividiendo 1 entre 8 nos da 0,125. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras, nos da 12,5%. Respuesta:
la probabilidad de que escogió ambos es 1/8. La última pregunta, D. No escogió alguno. Suceso D. No escogió alguno. De los datos del problema se tiene el resto no requirió ninguno por contar con su propio equipo de protección. Los que no requirieron ninguno son 3 pasajeros. Por tanto, el número de elementos de D o suceso D es igual a 3. Reemplazando los datos en la regla de Laplace, la probabilidad que ocurra D es igual al número de elementos de D, 3, entre el número de elementos de omega, 32. Probabilidad de que ocurra D es igual a 3 entre 32. Dividiendo se tiene 0,0938. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras, nos da 9,38%. Respuesta: la probabilidad de que no escogió alguno es 3 entre 32. Situación 3. Se realizó una encuesta virtual a un grupo de pasajeros potenciales sobre su empresa de transporte interprovincial preferida, considerando el protocolo sanitario para un viaje seguro. Los resultados se organizaron y representaron en el siguiente gráfico. Observamos el gráfico. Al consultar a un pasajero seleccionado al azar de este grupo, A. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa D? B. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en alguna de las empresas? C. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa A? D. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa B? Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación. Fue necesario determinar el número total de pasajeros. Explica por qué. Solución. En el gráfico observamos que la empresa A tiene 60 pasajeros, la empresa B 20 pasajeros y la empresa C 40 pasajeros. Calculamos el espacio muestral omega. Es el total de pasajeros de las 3 empresas. Sumamos 60 más 20, 80, más 40, 120. El número de elementos de omega es igual a 120. Pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa D? Suceso A. Viaje en la empresa D. Observamos en el gráfico, no encontramos empresa D. Por tanto, el número de elementos del suceso A es igual a 0. Tenemos la regla de Laplace, reemplazando los datos. La probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A, que es 0, entre el número de elementos de omega, 120. Dividimos 0 entre 120, nos da 0. Multiplicando por 100% se tiene 0%. Respuesta a la pregunta A. La probabilidad de que viaje en la empresa D es 0 o nula, es decir, es un evento imposible. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en alguna de las empresas? Suceso B. Viaje en alguna de las empresas. Se refiere a que puede viajar en cualquiera de las empresas. Sumamos, nos da 120. Entonces, el número de elementos de B es igual a 120. Reemplazando los datos en la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra B es igual al número de elementos de B, 120, entre el número de elementos de omega, 120.
120 entre 120 nos da 1. Multiplicando 1 por 100% se tiene 100%. Respuesta: la probabilidad de que viaje en alguna de las empresas es 1. Es suceso o evento seguro. Pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa A? Suceso C. Viaje en la empresa A. La empresa A tiene 60 pasajeros. Entonces, el número de elementos del conjunto C es igual a 60. Reemplazando los datos en la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra C es igual al número de elementos de C, 60, entre el número de elementos de omega, 120. Simplificando, en el numerador dividimos 60 entre 60, nos da 1. En el denominador, 120 entre 60 nos da 2. Se tiene un medio. Dividiendo 1 entre 2, 0,5. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 lugares, 1. Y 2, después del 5 hay un 0, se tiene 50%. Respuesta: la probabilidad de que viaje en la empresa A es un medio. Pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa B? Suceso D. Viaje en la empresa B. Potenciales pasajeros de la empresa B, 20. El número de elementos del conjunto D o suceso D es igual a 20. Reemplazando los datos en la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra D es igual al número de elementos de D, que es 20, entre el número de elementos de omega, 120. Simplificando, en el numerador un 0, en el denominador un 0, en el numerador mitad de 2 es 1, en el denominador la mitad de 12, 6. Se tiene un sexto. Dividiendo 1 entre 6, 0,1667. Hemos aproximado. Multiplicando por 100% nos da 16,67%. Respuesta a la pregunta D. La probabilidad de que viaje en la empresa B es un sexto. Tenemos dos preguntas adicionales. La primera, describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación. El procedimiento que se realizó es el siguiente. Se determinó en el gráfico la cantidad de pasajeros por empresa. Se calculó el espacio muestral, es la suma total de los pasajeros de las tres empresas. Se identificó el suceso y su número de elementos según las preguntas. Se reemplazó en la regla de Laplace los datos del espacio muestral y suceso. Se aplicó las propiedades para calcular la probabilidad y se expresó la probabilidad en fracción, decimal y porcentaje. Y por último, se respondió las preguntas. Pregunta: ¿fue necesario determinar el número total de pasajeros? Explica por qué. Respuesta: sí fue necesario determinar el número total de pasajeros. El número total de pasajeros es el espacio muestral. Sin espacio muestral, no es posible determinar la probabilidad. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.